No, por favor. Bueno, los saludo de nuevo, entonces así se nos queda grabado, ¿no? El saludo para todos. Adelantar que en estas 2 semanas, ¿sí? Vamos a ir trabajando con el modelo constructivista y socioconstructivista, y poder ver cuáles son las diferencias fundamentales con los modelos vistos, ¿no? Con el psicodinámico y el sistémico, cuyo origen fundamentalmente había sido desde la psicología clínica, ¿no? Por eso veíamos los procedimientos de ajuste. En tanto y cuanto a este modelo constructivista, ¿no? Es un paradigma explicativo que está de alguna manera, va abarcando, ¿no? Todo lo que es fundamentalmente con prioridad, lo que es las cuestiones que tienen que ver con la psicología, con el desarrollo del ser humano, con la psicología educacional, ¿no? Con los procesos escolares. Es como un modelo que es más específico, podríamos decir, para estas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. No es como los dos modelos anteriores. Lo cual no quiere decir, y esto grábenselo desde el arranque con este modelo, para que no haya falsas interpretaciones, de que también es un modelo que para ser adecuadamente utilizado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, debe ser ajustado. Y vamos a ver muy fuertemente cómo, ¿no?, se ha ido ajustando este modelo, ¿no? A su vez, ¿y por qué procedimientos de ajuste? Porque de alguna manera el modelo constructivista, ¿no?, se ha ido elaborando a partir, ¿no?, de distintas teorías psicológicas que de alguna manera, ¿no?, brindan elementos, ¿no?, para ser aplicados a estos procesos, pero que de alguna manera también tienen distintas características, ¿no? Distintas características. Vamos a empezar por una que de alguna manera es subsidiaria y fue subsidiaria de un constructivismo en sus orígenes, ¿no?, que fue la teoría de Piaget, la teoría genética de Piaget. Yo les había dejado un videíto. Son los videitos que yo subo, es decir, no tienen la obligatoriedad, pero de alguna manera considero, ¿no?, ponerlos a disposición, porque me parece que son elementos que aportan, digamos, ¿no?, que aportan fundamentalmente. Y no sé Diana, si... los videos esos que muestran los diferentes estadios, lo habíamos visto en Psicología del Desarrollo. Claro, bien. Pero ¿por qué lo puse yo? Por eso les quería comentar qué es lo que a mí me interesó. Y es la explicación, ¿no?, que ya que ustedes lo vieron para Psicología del Desarrollo, está buenísimo, que él hace de por qué no es empirista ni innatista, ¿no? Y en esa explicación que nos da Jean Piaget, está digamos, la esencia del constructivismo. Él dice, porque de alguna manera, ¿no?, lo que el conocimiento se produce, digamos, el conocimiento no está ni en uno ni en los objetos, ¿no? Por eso ni empirista ni innatista, sino que es una construcción, ¿no?, que las personas hacen, ¿no?, sobre el objeto, ¿no? Ahí entonces habla de asimilación, es decir, cómo con los esquemas previos que las personas tienen se apoderan, ¿no?, de ese objeto y construyen conocimiento, ¿no? Pero no es una copia, dice Piaget muy claramente, es decir, lo que yo construyo como conocimiento del objeto no es una copia de ese objeto. Es algo que en relación a los esquemas, ¿no?, a las posibilidades que cada sujeto tiene de acuerdo a su evolución, a su desarrollo, va pudiendo, ¿no?, hacer con ese objeto del conocimiento. Entonces me parece esto básico, ¿no?, para los procesos de enseñanza-aprendizaje, que dejan de lado, ¿no es cierto?, esta cuestión del innatismo o del empirismo. Y también yo les dejé otro videíto y les explico por qué,
que es el que de alguna manera marca la trayectoria de otro pilar para nuestra cátedra, que es César Coll. Y la importancia de ese video, que es en ese homenaje que le hace la Universidad de Puebla, ¿no? Poniendo a una cátedra su nombre, etcétera, hace todo un recorrido de la vida de César Coll, y en ese recorrido hay una parte que muestra claramente el acercamiento a Piaget, es decir, es cuando, ¿no? Piaget está en Barcelona y después de alguna manera logra Coll, siendo muy joven, una beca, ¿no? Y tiene toda una formación, ¿no es cierto?, en la Universidad de Ginebra, ¿no? Y ahí empieza toda su formación de una primera etapa, ¿no? De un constructivismo más piagetiano. Y también el video nos cuenta cómo, ¿no?, el acercamiento que tiene con Vygotsky, ¿no?, y con toda la teoría, ¿no?, histórico-social, la zona de desarrollo próximo, integra, ¿no es cierto?, estas dos cuestiones, ¿no?, los aportes de la teoría genética de Piaget, y por el otro lado la teoría de Vygotsky, en el constructivismo, ¿no?, que vamos a conocer en el modelo que desarrolla Coll, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con el modelo constructivista, con esa, que no es un modelo en sí mismo, sino lo que dice Coll es que es una concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje en los contextos escolares. Así lo conocemos a César Coll, ¿no es cierto? O sea, desde sus orígenes, brindándonos una serie de desarrollos, de aportes, ¿no?, a esta temática, ¿no?, de los acercamientos hacia una psicología más social, más histórica, ¿no?, del desarrollo de la construcción del conocimiento que vamos a ir conociendo. Bien. Bueno, habría mucho más para irse por las ramas, digamos, de temáticas. ¿Por qué? Porque el modelo constructivista, y así lo tienen que entender, y voy a compartir pantalla y empezar a sistematizar un poquito. Bien, ¿ven? ¿Están viendo? Sí. Bien. Lo más importante de este modelo, porque a su vez, ¿no?, es un modelo complejo por la composición que él mismo tiene, ¿no?, en tanto y en cuanto, desde la perspectiva, digamos, epistemológica, tiene que ver fundamentalmente con qué es lo que va pasando, ¿no?, es decir, cómo tratan los grupos humanos, ¿no?, de promover el desarrollo, ¿no?, en las nuevas generaciones, podríamos decir. Y consideran, ¿no es cierto?, al aprendizaje, ¿no?, como un proceso social y socializador, ¿no?, en donde las generaciones mayores, digamos, se ocupan a través de la mediación, ¿no es cierto?, de transmitir a las nuevas generaciones, ¿no?, que se encuentran en este medio, que es un medio, de acuerdo a la mirada, a la posición epistemológica, un medio social y socializador, dice César Coll, que está ya cuando las nuevas generaciones empiezan, ¿no es cierto?, a formarse, ya está culturalmente organizado. Entonces, también esto, si uno ve, ¿no?, desde lo epistemológico, tiene mucha similitud, ¿no?, con la teoría vygotskiana, ¿no?, este contexto histórico, social, ¿no?, que estamos viendo, ¿no es cierto?, en esta representación. ¿Por qué es tan importante esto y de arranque tener claro lo epistemológico? Justamente por los aportes de distintas teorías psicológicas que pueden o son, ¿no es cierto?,
el alimento, ¿no? para este modelo. Y cómo las diferencias que hay entre estas teorías psicológicas, ahora vamos a ver cómo Cole pretende utilizarlas y cómo han sido históricamente utilizadas, quizá de otra manera, pueden provocar en cómo uno concibe el modelo constructivista, hasta tal punto que un poquito más adelante vamos a ir viendo a través de una elaboración de César Cole, ¿no? Que no siempre hablamos de lo mismo, o lo hacemos desde la misma posición epistemológica, cuando hablamos del constructivismo, ¿no? Y para ser muy concreta, ¿no? Una cosa es si hablamos del constructivismo desde Piaget, y otra cosa muy distinta, ¿no? Es si hablamos del constructivismo en cuanto a Vygotsky, o sea, y cómo esos dos aportes que coexisten, ¿no? en el modelo impactan, y cuál sería la necesidad realmente para la educación, ¿no es cierto?, para poder construir teoría y práctica, ¿no?, psicológica desde el modelo constructivista, que va a ser el tema, ¿no?, que vamos a ir abordando. Vayan haciendo preguntas si no les queda claro, sí, a ver, o opiniones que vayan teniendo, si se hace esto un poquito más ameno. Bien. Sintetizando esto que decía, ¿no? ¿De qué vamos a hablar constantemente? De un medio social y culturalmente organizado. ¿Y esto qué va a tener que ver? En algún momento vamos a hablar del aprendizaje situado, ¿no? Y que hoy día es un concepto, ¿no?, que está muy en boga, ¿no?, surgiendo justamente de este entorno, ¿no?, de teorías históricos, sociales, ¿no?, del aprendizaje como una construcción, que es el aprendizaje situado. Situado, ¿no?, es decir, cuál es el medio, cuál es el contexto, ¿no?, y tiene que ver con la historia actual, ¿no?, con los devenires actuales que van haciendo que uno, ¿no?, contextúe, ¿no?, el aprendizaje en un entorno. Bien, el otro concepto básico de este modelo es el concepto de mediación. Mediación, ¿no? Grábense esto, ¿no? Entre, ¿no?, cómo las distintas personas del entorno, padres, docentes, la misma sociedad, actúan, ¿no?, en tanto y en cuanto a todo ese producto social y culturalmente organizado que se va dando en una sociedad, para que las nuevas generaciones se lo vayan apropiando. Bien. Partimos entonces de que existen, ¿no es cierto?, dos tipos de aprendizaje, ¿no es cierto? Uno, que son las capacidades, o por lo menos lo que está implicado, ¿no?, en el aprendizaje. Uno, que son las capacidades generales, que trae el sujeto y que se van desarrollando. Y por el otro lado, los aprendizajes específicos, ¿no?, que están ligados al medio cultural, ¿no es cierto?, en el cual, o en el que se va produciendo ese crecimiento de los sujetos, ¿no? No es lo mismo, o no debería ser para el currículum educativo, ¿no es cierto?, un niño que está, ¿no?, en zonas limítrofes del país, casi con otros elementos culturales, ¿no?, de lo que está en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal. Es decir, ¿qué pasa, no es cierto?, con esas cuestiones, ¿no?, cuando uno lo debe tener en cuenta justamente para que estén ligados al medio, y de ahí va a surgir otro concepto que vamos a ver, que es el de aprendizaje significativo. Entonces, tanto las capacidades generales, ¿no?, como los aprendizajes específicos, son cuestiones que tienen que estar muy relacionadas. Es decir, quien piense en una intervención psicoeducativa va a tener que ver esto, ¿no?, las capacidades de ese sujeto para el cual estoy pensando, o de ese grupo para el cual estoy pensando, y también lo específico, ¿no?, que va a tornar ese aprendizaje como significativo, como también un aprendizaje situado, que son cosas que deberían tenerse en cuenta. Bien,
Por lo tanto, ¿qué nos propone el enfoque constructivista? O sea, propone la organización de experiencias donde el alumno pueda, nosotros no se lo vamos a dar, porque no se apunta a un aprendizaje por apropiación, un aprendizaje repetitivo, memorístico, ¿no? Sino justamente la construcción. ¿Y qué va a tener que construir ese niño, ese alumno? Significados, ¿no? Culturales. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El crecimiento personal mediante justamente la construcción significativa de aprendizajes específicos, ¿no? Este modelo se ha desarrollado en base al auge creciente y también ha hecho crecer mucho a los enfoques cognitivistas, ¿no? En el estudio del desarrollo humano, ¿no? Que son todos aquellos justamente que subrayan el carácter constructivo de la adquisición de conocimiento. Bien. Vamos a ir Profe, hay una pregunta en el chat. Dice, Ay, no la veo yo al tener la pantalla. profe, una consulta. Dentro de las capacidades generales, ¿podemos ubicar las invariantes funcionales de Piaget? Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Sí. Perfecto, gracias. Había hecho la pregunta en el chat, no te Claro, quiero interrumpir. no lo puedo ver yo, no me aparece el chat al tener la pantalla dividida y bien, pero díganmelo, háganmelo saber. Bien, entonces, lo importante de esto es que el modelo se ha ido construyendo a partir de teorías o enfoques globales que parecerían coincidir, ¿no es cierto?, en ciertos aspectos del desarrollo del aprendizaje. Y entre los que se pueden mencionar, por un lado tenemos los enfoques cognitivistas, ¿no? Todos los enfoques cognitivistas que, como ustedes sabrán, hay también un amplio abanico, ¿no? Con variedades sustanciales, ¿no? Como mencionamos hace un rato, la teoría genética de Piaget, la teoría del aprendizaje verbal significativo, acá tenemos a Ausubel, que ustedes deben haberlo visto, no sé si en cognitiva o en teorías del aprendizaje, ¿vieron algo de Ausubel? Bueno. Sí, en aprendizaje, en teorías Claro, del aprendizaje. por eso no les resulta desconocido, por eso. La teoría de los organizadores previos, la teoría de la asimilación de Ausubel, las teorías del procesamiento humano de la información, es decir, cómo esto de la cibernética, ¿no?, influye en modelos, y un grande de todo este aporte, digamos, que es la teoría sociocultural del aprendizaje y del desarrollo de Vygotsky. Bien. Vamos a ver, digamos, la preocupación de Cole, ¿no?, que es nuestro referente de alguna manera, es cómo a través de estos aportes, ¿no?, que tienen sus diferencias sustanciales, se puede o se ha podido construir teoría y práctica educativa, ¿no?, que es su tema. Plantea, ¿no?, que en el ámbito de la educación escolar, y acá tenemos una viñetita que tiene un sentido, porque si bien tenemos, ¿no es cierto?, estos aportes teóricos, ¿no?, que construyen como un marco referencial para aquellos que se dicen constructivistas o trabajan desde el constructivismo, lo que dicen los estudiosos de esto es que la práctica varía en la manera de entender, utilizar y aplicar los principios constructivistas. Yo les puedo contar que a mí me tocó estar en escuelas, en equipos, en el momento, ¿no?, de la ley federal, por el año 1993, fue un momento de un cambio fundamental, era la primera vez que se empezaba a hablar de que el modelo que estaba implícito en la ley era el modelo constructivista, y de ahí, ¿no?, como profesionales en los equipos, hubo que trabajar con los docentes, ¿no?, para la aceptación de este modelo, para el conocimiento de este modelo,
Y uno veía, observando las clases, y ya con un marco constructivista, que era el que imponía la ley, que había docentes que renegaban fundamentalmente del modelo constructivista, pero uno los veía actuar y eran realmente constructivistas en esencia, o sea, actitudinalmente eran constructivistas, ¿no? Y otros que en realidad eran teóricos o se estaban formando o leían sobre el constructivismo, pero que actitudinalmente seguían siendo más positivistas, más conductistas, digamos, en su actitud y en su vínculo, ¿no? con los alumnos. Entonces, esto es un elemento, ¿no? que se consideró como importante, ¿no? ¿Qué pasaba con todos estos elementos que marcaban estos enfoques teóricos en la práctica concreta? Fíjense que acá un poco el chistecito de esto es alguien que está pretendiendo ser constructivista y baja el constructivismo, ¿no? Como si fuera una imposición de que, ¿no? de que construyan, ordena construir, ¿no? Y los chicos preguntan si eso duele, ¿no? Un poco es una situación que se ha ido dando de esa manera. Bien. Acá tenemos en este grafiquito un poco que intenta mostrar, ¿no? Cómo el modelo se va recibiendo, ¿no? Ingresos de distintas teorías. Lo importante es que las distintas teorías se puedan integrar de forma articulada, coherente, jerarquizada en relación a los conceptos y principios explicativos, que van a tener justamente su origen en diferentes teorías del desarrollo y del aprendizaje. Y César Coll va a explicar esto a través de la forma, ¿no? de la relación que se establece, va a decir él, entre el conocimiento psicológico y la teoría y práctica educativa. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Bien. ¿Cuál sería entonces la intervención, ¿no es cierto?, que se puede hacer a través de lo que plantea este modelo? O sea, ¿qué es lo que básicamente plantea, ¿no? Por un lado, optimizar la capacidad de la escuela en sus componentes, y la capacidad de aprender por parte de los alumnos, ¿no? Esto en sentido amplio. Reconocer los elementos del aprendizaje significativo. Esto es fundamental, esto lo o sea, si trabajamos desde el modelo constructivista, lo vamos a tener que manejar mucho, que es el concepto de aprendizaje significativo. Yo no sé, después de la cursada, ¿no? de la materia, ¿con qué conceptos se quedaron ustedes de aprendizaje significativo? Me gustaría saberlo, si alguien se atreve a recordar. Más o menos, ¿qué idea les quedó? No importa la cosa así científica, conceptual, bien estructurada, sino así, ¿con qué ideas se quedaron? Como que lo vinculás con conocimientos previos, con una base, y como que vas construyendo nuevo conocimiento a partir de eso. Bien, interesante, es correcto, digamos. Un poquito más allá de eso, ¿no? ¿Qué significa esto de los conocimientos previos? ¿Cómo se dan los conocimientos previos? ¿En forma de qué? ¿Qué es lo que explica Ausubel? ¿Se acuerdan? Yo para ir un poquito más allá, ya que ustedes habían visto Ausubel. ¿A partir de la experiencia era? Sí, o sea, la experiencia va haciendo, ¿no? que el sujeto, ¿no? tenga ya como un background, algo, ¿no? guardado, ¿no? de conocimiento sobre eso nuevo que se va a trabajar, o sobre el cual hay que hacer una construcción, o sea. Y Ausubel habla, ¿no? de que cuando eso existe, y hay como una representación gráfica de esto, que se llaman subsunsores, o sea, hay un conocimiento previo que hace que el nuevo
tenga algo que ver con ese que ya está. Y esa relación hace que a través de procesos cognitivos, ¿no? se apropie de lo nuevo de manera no arbitraria, sino de manera significativa. O sea, no es algo totalmente desconocido, algo sin sentido ni significado, sino que el sujeto lo incorpora, digamos, a lo que ya tiene, y ese aprendizaje significativo es mucho más duradero, es mucho más lógico, es mucho más psicológico. Fíjense que entre lo que venía a continuación acá, en la diapositiva, ¿no? Esta significatividad tenía que ver justamente con que fueran, o sea, significativo en cuanto a la relación, a la lógica y a la coherencia de los significados. Acá me dicen que Milagros levantó la mano. Yo les cuento que tengo la pantalla totalmente cooptada por el Sí, PowerPoint. profe, no la quería interrumpir. Esto tendría que ver Interrúmpanme con, porque no tengo otra forma de comunicarme. Adelante, ¿esto Milagros. tendría que ver con la zona de desarrollo próximo? Relativos a la lógica y coherencia del contenido. Después van a O sea, lo que ver, estábamos hablando recién del aprendizaje significativo. claro, o sea, sí y no, digamos, no es específico, pero eso es lo que les decía, que todo va a tener una relación a posteriori, porque de alguna manera la lógica es justamente, ¿no?, que ese contenido que se le va a enseñar, que se pretende, ¿no?, desarrollar con los chicos, sea lógico. Lógico porque hay experiencias previas para poder tomarlo, emocionalmente les va a resultar algo reconocible, o por lo menos relacionable con otras experiencias, ¿no? Entonces, todo eso hace, ¿no?, a la significatividad. La zona de desarrollo próximo, Milagros, es esa zona en donde los sujetos, ¿no?, tienen un nivel ya adquirido de desarrollo con respecto a un tema, a una cuestión, a una capacidad, y que puede, y tiene a su vez una capacidad potencial que la pueden lograr, ¿no es cierto?, avanzar con la ayuda de otro más avanzado, sea el aporte del docente o el aporte, ¿no?, de compañeros, ¿no?, que hacen que no, de alguna manera, ¿sabes cuál sería la relación? O sea, que el aporte del otro, ¿no?, no sea tan distante, ¿no?, que no lo pueda tomar, ¿no es cierto?, ni tampoco tan bajo, ¿no?, o tan del mismo nivel que tampoco le provoque nada. Entonces, la zona de desarrollo próximo, lógicamente va a trabajar con estas cuestiones también. Si cuando uno define que tales chicos, o sea, tales sujetos pueden funcionar mejor en este grupo que en este otro, es porque está mirando lo lógico y lo psicológico, ¿no es cierto?, de los niveles de cada uno, como para poder después, en esa interacción y en esos aportes, poder provocar un avance. No sé si te respondí, Milagros, o si... Sí, lo estaba pensando en ese sentido que dijiste vos. Gracias. Claro, por eso vamos a seguir, porque todo esto se va como relacionando. Bien. Esto tiene que ver entonces, decíamos, con a la disponibilidad del alumno de los conocimientos previos, y también la significatividad tiene en cuenta, ¿no?, el material seleccionado, o sea, que ese material, ¿no?, realmente pueda el sujeto otorgarle un significado a ese nuevo material. Es decir, por eso que uno piensa y pregunta, y qué tienen, y qué saben, y qué vieron antes, y todas estas cuestiones que son fundamentales, ¿no? La otra cuestión es la psicológica, la emocional también, ¿no? Relativos a la disposición que el alumno, con el cual el alumno abordará la tarea de aprendizaje. Es decir, uno va buscando realmente, ¿no?, que eso significativo haga que el alumno esté como más motivado, porque lo puede entender, porque tiene conocimientos antes,
porque ante un tema que se trata, él tiene experiencias para contar, ¿no? A partir de las cuales empezar a incorporar lo nuevo, ¿no? Entonces todo eso genera una disposición de los alumnos. Ahí pensaba, Ana, la importancia de esto del aprendizaje situado y cómo muchas veces las docentes al comenzar a un nuevo año, ¿no? Con un nuevo grupo, cómo se imparten esos contenidos. Claro. La importancia de tornarlos como algo que ellos que ya conocen y a su vez hacer ese andamiaje con nuevos conocimientos, pero claro, que puedan darle un tinte. Sí, vos sabés que me haces acordar a esos docentes que dicen, no, en mi programa yo tengo esto, lo que traen, algunos estarán más cerca, otros estarán más lejos, pero yo arranco desde acá. Ya arrancó mal, digamos, ¿no? Porque, es decir, ¿cómo se sienten aquellos chicos, ¿no? Que tienen una gran distancia con eso? Entonces, para nada les resulta agradable, para nada les resulta motivante, ¿no? Sino que justamente ya empezás desde el fracaso, ¿no? Bien. ¿Y dónde está colocada la instancia de aprendizaje, no? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Es dar tu contenido o es enseñar? Y a la vez pienso en esto de colocar al sujeto como alguien activo en ese aprendizaje, como alguien que ya trae conocimientos y que no es, bueno, no es una tabula rasa, no es un alumno, justamente. Sí, tal cual. Fíjense que si lo contextuamos, ¿no? En lo que nos está pasando hoy día, lo que ha pasado a partir de la pandemia, de la suspensión de las clases, de la desconexión de algunos chicos, hay chicos que quedaron absolutamente distantes, distanciados y aislados de lo que serían los contenidos curriculares, ¿no? A desarrollar para determinado año, para determinado nivel y todo lo demás. O sea, ¿cuánto de esto va a haber que revisar, ¿no? En cuanto a modelo de enseñanza-aprendizaje para poder recuperar a estos chicos, ¿no? En relación a las actitudes, sobre todo, de los docentes, ¿no? Que no se trataría de aprobarlos sin que puedan apropiarse del conocimiento, pero tampoco de exigir que lo hagan de una manera que sería como imposible para ellos, ¿no? Me parece que hay muchísimo para hablar de este tema. Profe, sí. Algo que me hacía acordar todo esto también es que muchos profes, me acuerdo sobre todo en secundaria, que cuando íbamos a abordar un tema nuevo, la primera clase de ese tema nuevo, por lo general algunos profes lo que hacían es preguntarnos desde el sentido común, qué nos parecía, qué era esto, qué era lo otro. Entonces nosotros como que lo íbamos armando desde el sentido común y ahí recién abordábamos el texto para hacerle una articulación. Entonces eso nos permitía como hacer, digamos, hacer una hipótesis, digamos, y después contrastarla, entonces relacionarla a los conocimientos viejos que teníamos y cómo lo pensamos ahora. Claro, y vos te sentís entendido y atendido y considerado, además lo emocional, ¿no? Porque por un lado está lo cognitivo, lo lógico, ¿no? Pero por otro lado está cómo se sienten, ¿no? Los sujetos del aprendizaje con una modalidad y otra modalidad. ¿Cuáles son las modalidades, ¿no? Que de alguna manera protegen y hacen que puedan avanzar, y otras que realmente los condenan al fracaso, ¿no? Que de eso hay y mucho. Bien. Entonces, si uno trabaja desde este modelo, ¿no? Y quiere hacer